Bueno, vamos a ver lo que son las bases de datos y una breve introducción. Bien, este es el temario, como vemos acá. Vamos a ver primero qué es un dato, ¿no? Eso es lo principal. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica de un atributo, variable, cuantitativa o cualitativa. Esta representación puede ser numérica, alfabética, espacial, etc. Los datos describen hechos empíricos, correr, entidades, persona, autobús. Entonces, cuando partimos de lo que es un dato, ahora podemos definir lo que es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos. Justamente lo vamos a querer relacionar esos datos para, ejemplo, no sé, auto con persona. ¿Por qué quisiéramos relacionar eso? Para, no sé, para saber si la persona tiene un auto o no. Además, esta colección de datos debe ser estructurada. ¿Para qué? Para poder consultar rápidamente algún dato, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos, en los datos de persona tenemos su nombre, es más fácil encontrar los datos ahí. Entonces tenemos una estructura. Y bueno, entonces ya sabemos que es un dato, que es una base de datos. Tipos de base de datos. Nosotros lo que vamos a ver en primera instancia en este curso son la base de datos relacionales. O transaccionales o SQL se le dice. Esta base de datos se van a basar en el modelo relacional. Dentro de todo es una forma intuitiva y directa de representar los datos en tablas y donde cada tabla va a representar algo, ¿no? Ejemplo, en este caso representa una persona, la tablita que está acá. Donde cada columna va a ser una característica o atributo que tenga esa tabla. Y donde cada fila va a ser el dato de justamente esa instancia de esa tabla. Ejemplo, acá tenemos persona, acá tenemos una instancia, que es Juan Pérez, nombre Juan Pérez, puntos 10, código 1. Tenemos otra instancia, código 2, Marco Salgado, de nombre y 5 puntos. Ahora, lo más importante de esto también es que ustedes se den cuenta que estas tablas van a tener una columna o un atributo que sea un identificador único. Es decir, ¿cómo diferencio este Juan Pérez de Alejandro Castro? Porque puede haber otro Juan Pérez en algún momento, ¿no? Mediante un código. Este código va a ser, o nos va a permitir diferenciar un Juan Pérez de otro Juan Pérez. Porque esto va a ser algo único de cada instancia, ¿no? Entonces, si nosotros lo pasamos al mundo real, sería como el DNI. Cada persona que tenemos alrededor nuestro va a tener su nombre, como dice acá, va a tener su DNI, y ese DNI va a tener un código único, que va a ser irrepetible, que lo va a identificar de forma única. Bueno, este valor se le dice clave primaria. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos lo que es una base de datos relacional, ¿no? En la base relacional vamos a tener distintas tablas que van a poder relacionarse con otras tablas. Justamente como dije, si tuviéramos una tabla de clientes, una tabla que sea auto, nosotros quisiéramos relacionar esas dos tablas para ver qué cliente posee o no un auto, ¿no? Ahora que vimos esto, vamos a ver la base de datos no relacionales o base de datos no SQL. El modelo no relacional, la base de datos no relacionales, es un sistema que no sigue el modelo tradicional como se ve acá. En lugar de tablas o filas, utiliza una estructura de datos flexibles como documentos, pares, clave y valor, como se ve acá. Tenemos acá la clave, que sería identificador, valor 123, clave, teléfono, valor, acá no dice, tenemos otro, dentro tenemos el tipo, que va a tener valor fijo, el número, va a tener el número y así, ¿no? También tenemos otras que no están acá por columnas, o también otras basadas en grafos, para almacenar la información. Hay muchas formas de representar la información en bases de datos no relacionales. Estas bases de datos son adecuadas para casos donde la flexibilidad y la escalabilidad son prioridad
sobre la consistencia estricta de los datos. Si ustedes observan esto, la ventaja es que tenemos todo en un solo lugar. Acá tendríamos, no sé, tendríamos cliente, tendríamos el producto de ese cliente y la venta de ese cliente, todo junto. ¿Para qué? Para evitar hacer esta unión, porque acá tenemos que unir. Tenemos que unir esta tabla con esta tabla y esta tabla con esta tabla para tener todos los datos de algún cliente. Acá ya lo tenemos todo unido, de una. Es decir, que la consulta va a ser más rápida. Y por eso habla de flexibilidad y escalabilidad. Pero va a haber unos problemitas que son la consistencia de los datos. Y acá se respeta mucho y acá puede haber problemitas. Pero justamente son cosas que tenemos que nosotros detectar para crear el mejor modelo para nuestros datos. Ejemplo de esta base de datos tenemos NoSQL, MongoDB, Cassandra y Redis. Tenemos esas. De estas bases de datos relacionales tenemos MySQL, PostgreSQL, que ahora vamos a verlo, ¿sí? Así que, forma de detectarlos. Y nosotros, si yo tengo una plantilla de Excel, lo mejor es una base de datos relacional. ¿Sí? Ahora, si yo tengo bases de datos no relacionales, lo detecto cuando tengo que almacenar textos libres como Word, email, documentos, imágenes y una combinación de todos estos. ¿Sí? Ahí es la forma más fácil de detectar cuál y cuál no usar.